Bueno, vamos a ver regla de la cadena en derivadas parciales. ¿Sí? Eso es regla de la cadena, nos va a permitir resolver las derivadas de funciones compuestas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la regla de la cadena para funciones de una sola variable independiente? Asumíamos que teníamos una función y igual f de x, pero a la vez esta x podía ser función de otra variable, x igual g de t, o sea, x era función de t. Y entonces, en definitiva, y era función de t, porque, digamos, x era una función de t también, entonces la variable independiente, la variable final de nuestra función y, era t, ¿sí? Y x terminaba siendo una mera variable intermedia. ¿Qué era lo que hacíamos cuando teníamos, o cómo definíamos la regla de la cadena en el caso de esto que era para funciones de una sola variable independiente? Y en definitiva es función de t, una única variable independiente. Entonces decíamos que la derivada de y con respecto a t sería la derivada de y con respecto a x multiplicada por la derivada de x con respecto a t. Y entonces, ¿cómo resolvíamos eso? Suponemos una función y igual seno de t al cubo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, acá vemos que y es función de la variable independiente t, pero uno podría pensar que t al cubo puede ser x, ¿sí? Entonces uno tendría y igual seno de x, donde x es igual a t al cubo. Entonces, eso es lo que hacíamos para aplicar esta fórmula que está acá. La derivamos el seno primero con respecto a lo que hay adentro, o sea, lo que hay adentro es en este caso x, y luego multiplicamos por la derivada de la función interior, que vendría a ser x en este caso, t al cubo. Entonces uno deriva, obtiene, la derivada del seno es un coseno, y la derivada de t al cubo es 3t al cuadrado. Bueno, eso es lo que quería decir. Bien, entonces, la derivada de y con respecto a t en definitiva era la derivada de y con respecto a x, donde x habíamos llamado t al cubo, eso es este coseno, por la derivada de x con respecto a t, es 3t cuadrado, ¿sí? Entonces uno encadenaba multiplicaciones de funciones. Bien, en el caso de funciones que tengan más de una variable independiente, o sea, multivariable, la regla de la cadena es un poco más complicada, ¿sí? Ya vamos a ver. Tiene una versión general donde uno puede definir una función que sea función de n variables intermedias y a la vez cada variable intermedia puede ser función de m variables independientes. Entonces eso sería una versión general. Pero vamos a ver primero dos casos que son casos particulares, pero nos van a permitir, primero son los casos más utilizados, y luego que nos va a permitir ir desde lo simple hasta lo complejo para después entender la regla general de la cadena para funciones multivariables que involucra derivadas parciales. Observen que acá solamente tenemos derivadas totales, o sea, tenemos la d y no tenemos la delta de Jacobi. Y bueno, porque y era función de una única variable independiente, t, entonces en definitiva la derivada que yo puedo hacer de y con respecto a la última variable que es t es una sola, ¿sí? No puedo derivar con respecto a t y con respecto a s, por ejemplo. Entonces no tengo derivadas parciales, sino que tengo derivadas totales. Ahora van a aparecer derivadas parciales. Entonces, el primer caso que vamos a ver es una función z, función de dos variables, z igual f de xy. Z es una función diferenciable, z debe ser una función diferenciable, recuerden que su incremento se podía escribir de determinada manera, eso se puede ver si uno tiene algunas dudas o no recuerda, puede ver en el video anterior, la clase anterior, de diferenciabilidad. Entonces, z es una función de dos variables, de x e y, y es diferenciable, además, es una función diferenciable de x e y, y a la vez, x e y son funciones de t, o sea, x igual g de t y y igual h de t. También son funciones diferenciables de t. Entonces, la derivada de z con respecto a t, que en definitiva t es la última variable, o sea, es la variable independiente, z termina siendo función de una variable, porque x e y son variables intermedias que dependen de t. Entonces, si uno agarrara x e y y las reemplazara en f, lo que tendría es que z es función de t. Entonces, la derivada de z con respecto a t será una derivada total. Yo no tengo al final dos variables, solamente tengo t. En intermedias tengo dos, tengo x e y. Entonces, esta definición nos dice que la derivada de z con respecto a t será la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t,
más la derivada de z con respecto a i por la derivada de i con respecto a t, ¿sí? Dos productos, o sea, dos multiplicaciones de derivadas que, por supuesto, a uno le resulta familiar con lo que es la regla de la cadena de una función, digamos, de una función de una variable independiente. En este caso sería que z fuera función de x nada más y no estuviera, y que x fuera función de t. Entonces uno tendría solamente esta parte de la regla de la cadena si fuera el caso anterior que vimos, el caso de una función de una variable independiente. Entonces se le agrega un término. Bien, vamos a demostrar que esto es así. Vamos a demostrar que esto es así asumiendo que z es una función diferenciable de x e y, y a la vez x e y son funciones diferenciables de t. Vamos a asumir eso como hipótesis y vamos a demostrar esta fórmula. Luego, el siguiente caso que vamos a ver y la regla general se pueden demostrar de una forma similar, un poquito más compleja, pero no tiene sentido. Si uno comprende esta demostración, las otras se pueden hacer de manera similar, cada uno puede hacerlo como ejercicio si tiene ganas. Entonces, z es diferenciable, eso lo sabemos por hipótesis. Dice, bueno, sea z una función diferencial. Entonces, de entrada ya tenemos esa función z cuyo incremento delta z se puede escribir de esta manera. Y acá tenemos delta x, delta y, recuerden los incrementos en la variable, acá están las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Y luego aquí tenemos esta suma, estos dos términos que representaban, bueno, el error en la estimación si uno quisiera estimar el delta z con estos dos términos, bueno, acá debería ser aproximadamente igual y lo que le faltaría es este error. Pero decíamos que cuando delta x tiende a 0 y cuando delta y tiende a 0, estos dos términos, es epsilon 1 y epsilon 2, tienden a 0 también, por eso que estos términos eran muy pequeños en relación con estos. Bien, eso era un pantallazo de lo que hemos hablado en diferenciabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a agarrar toda esta expresión que es válida porque z es diferenciable por hipótesis y la vamos a dividir toda por delta t. Entonces dividimos por delta t esta expresión. Entonces, acá está delta z dividido delta t. Este término, bueno, yo lo puedo dividir todo por delta t o directamente puedo dividir solo este término por delta t, que es equivalente a multiplicar todo el término por 1 sobre delta t. Entonces uno puede expresarlo como quiera. En este caso a mí me conviene expresarlo así. Lo mismo en este término, lo dividimos por delta t, todos los términos los dividimos por delta t. Bien, entonces si nosotros tomamos límite cuando delta t tiende a 0, el límite de este cociente es en definitiva una definición de derivada. ¿Sí? Esto es una definición de derivada. ¿Sí? Este otro término que está acá, la derivada parcial de z con respecto a x, no tiene delta t en ningún lado, entonces uno puede sacarla fuera del límite, como está aquí, como lo hemos puesto acá, y luego el delta t está acá, entonces ese límite, cuando delta t tiende a 0, tiene que quedar el límite de este cociente incremental. Entonces, según la definición de derivada que hemos visto en el análisis matemático 1, esto es la derivada de z con respecto a t, esto es la derivada de x con respecto a t, esto es la derivada de y con respecto a t, y esto, vamos a ver qué es lo que pasa, esto también es la misma derivada. ¿Sí? Entonces, como decíamos, derivada de z con respecto a t, derivada de x con respecto a t, ¿sí? Todas derivadas totales. ¿Por qué? Porque tanto para z, ¿sí? Para z la última variable, la variable independiente es t, entonces es la única variable independiente que hay, entonces la derivada total, lo mismo x, ¿sí? X es función de t, nada más, entonces también tenemos ahí la derivada de y con respecto a t. Y acá lo que tenemos es que cuando delta t tiende a 0, epsilon 1 tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, epsilon 1, si uno recuerda la definición de diferenciabilidad, epsilon 1 tendía a 0 cuando delta x tendía a 0. ¿Sí? La definición, abajo de donde uno ponía esto, decía, bueno, a la vez tiene que pasar que el límite de epsilon 1 cuando delta x tiende a 0 es igual a 0. ¿Por qué si acá lo que estamos haciendo es tender delta t a 0? Bueno, cuando delta t tiende a 0, tanto delta z como delta x como delta y tienden a 0. ¿Sí? Recuerden lo que sucedía en todas las definiciones derivadas. Siempre nos quedaba un límite indeterminado 0 sobre 0. Entonces, si t
la variable independiente tiende a 0, bueno, el delta x tiende a 0 porque la función es diferencial, ¿sí? Porque la función tiene derivadas, ¿sí? Tiene derivadas. Entonces, si delta t tiende a 0, entonces tanto delta z como delta x como delta y van a ir a 0, y por lo tanto, si delta x tiende a 0, epsilon 1 también tiende a 0, y si delta y tiende a 0, epsilon 2 también tiende a 0. Entonces eso será 0 por la derivada de y con respecto a t. Entonces, en definitiva, este término es 0 y este término también es 0 cuando uno aplica el límite, y lo que tiene es, reemplazando las definiciones de derivada por las derivadas que identificamos, lo que uno tiene es la fórmula de la regla de la cadena para el caso de una función de dos variables intermedias y una variable independiente, ¿sí? Dos variables intermedias son x e y, una variable independiente porque x e y dependen solamente de t. Bien, entonces, un ejemplo. Sea z igual x cuadrado por y más 3x por y a la cuarta, y dice calcule la derivada de z con respecto a t, siendo x e y funciones de t dadas por seno de 2t y coseno de t. Fíjense lo siguiente, la derivada nuevamente de z con respecto a t es total. ¿Por qué? Porque si bien yo z acá la tengo expresada como función de dos variables x e y, si yo agarro x y agarro y lo reemplazo acá adentro, bueno, z me queda solamente una función de t, o sea, termina siendo una función de una variable independiente, entonces la derivada va a ser total. Bien, no vamos a hacer ese reemplazo, sino que vamos a usar esta fórmula. Vamos a decir, bueno, la derivada de z con respecto a x, vamos a agarrar esta expresión y la vamos a derivar con respecto a x, parcial, ¿sí? Entonces, la derivada de z con respecto a t, según la fórmula, es la derivada de z con respecto a x, o sea, con respecto a x es 2x por y, más 3y a la cuarta, esto es la derivada de z con respecto a x, multiplicada por la derivada de x con respecto a t, o sea, la derivada de x con respecto a t es la derivada de esta fórmula que está acá, que es, bueno, 2 veces el coseno de 2t. Lo mismo con este otro término, la derivada de z con respecto a y, agarramos esta z y la derivamos con respecto a y. Entonces tendremos x cuadrado solamente acá, y acá 3 por 4, 12, x por y al cubo, ¿sí? Y la derivada de y con respecto a t es la derivada del coseno, o sea, menos seno de t. Y esa es nuestra solución. Acá reacomodé un poco algebraicamente y esa es la solución. Fíjense que uno puede dejar x, y t todo metido ahí adentro, pero uno sabe que z es función de x e y y a la vez x e y son funciones de t. Uno puede dejar esto expresado así o puede reemplazar directamente las expresiones de x y de y, reemplazarlas acá, y entonces en definitiva vamos a tener que la derivada de z con respecto a t es función de una única variable independiente. Bien. El caso lo dejamos para el siguiente video.